Espectacular. Entonces, vamos a charlar un poco de qué pasa cuando tenés una buena idea. Ya les conté un poco de mí, así que esto lo saltea. Lo salteo, lo que les puedo decir es que recién les contaba que tengo una división en la que ayudamos a las startups, tengo la suerte de manejar de México para abajo y toda la gente en mi equipo o tiene un exit, como en mi caso, o es gente que trabajó en fondos. Entonces lo que nos encargamos es de ayudarlos. Así que terminado este evento, me pueden llamar a mí o cualquiera de mi equipo, estamos felices de ayudarlos. Tenemos la suerte de que muchísimas startups nos eligieron desde el principio. Hoy en grandes empresas como Netflix corren 100% con Amazon o Mercado Libre, justamente porque venimos acompañándolos desde el principio. Entonces, como les contaba, agenda. Vamos a hablar del proceso este de Amazon que se llama Working Backwards, que a mí me encanta. Vamos a hablar del pitch y les voy a dar un consejito para el hackathon. Me voy a poner un toque nerd. El, Hay algo que a mí me gusta mucho en Amazon que se llama trabajar del cliente hacia atrás. Y eso significa que cuando vos estás pensando una idea, a veces, no sé si les pasa, pero estás pensando una idea y te enamorás de un concepto, ¿no? Vos estás diciendo, uy, quiero hacer tal cosa. Acá te dicen es como que te des vuelta. En vez de empezar desde el concepto, que empieces por el cliente. Por ejemplo, los chicos de Human, startup que les conté que empezaron, los conocí en 2019 en el hackathon y hoy ya están en Y Combinator. Ellos se dieron cuenta que había un problema que no existía un producto tipo Slack en las grandes empresas cuando era para gente que no estaba informatizada, la gente que estaba en el campo. Entonces empezaron desde ahí, ok, una empresa como Tenaris, como Ternium, ¿qué pasa con su gente? ¿Qué problema tiene? ¿Cómo se comunica? A partir de ahí empezaron a pensar, bueno, ¿cómo les resuelvo la vida a ellos? Eso es empezar de atrás para adelante. Empiezo por el cliente, empiezo quién usaría y empiezo a decir qué le tengo, qué problema tiene y cómo se lo puedo resolver. La razón por la que hago énfasis en esto es que a veces nos pasa a todos que nos enamoramos de la tecnología y desde la tecnología salimos a pensar dónde la enchufamos, ¿no? El proceso este lo que te obliga es a pararte en los zapatos de tu cliente final. ¿Quién lo va a usar? ¿Qué problema tiene? Y hay unas preguntas que están buenas, que les van a quedar, que es, primero es una descripción detallada del cliente. Hay un ejercicio, funciona mucho cuando decís quién es el cliente, que está bueno tipificarlo. Entonces, por ejemplo, puedes decir, mi objetivo es venderle a las mujeres astrofísicas de determinado lugar. Entonces, vos elegís un determinado problema, me está hablando, perdón, me empezó a hablar el teléfono. Eh, Vos empezás a describir el cliente y tenés que ser lo más detallista posible. Detallista sin perder la granularidad de a quién le vas a atender. O sea, si vos empezás a atender a esta persona, les decía recién una mujer astrofísica, pero la solución también funciona para un chico de primer grado, no es una buena descripción de quién es el cliente, ¿no? O sea, la mejor solución es tratar de describir lo más posible detallado quién es la persona que va a usar tu producto y lo más en detalle posible. Entonces, si es mujer, si es hombre, qué tipo de formación tiene. A partir de ahí, tratar de describir en detalle cuál es el problema y cuál es la oportunidad que le vas a resolver. Acá dice problema o oportunidad, grandes rasgos. Esto viene porque en general cuando uno dice el problema suena algo negativo, pero en general si lo piensan, la gente siempre tiene un desafío. Por ejemplo, en el caso de los chicos de Human, que hablaba antes, cómo se comunicaban esas personas que están en el campo, ¿no? O sea, cómo a partir de ahí, de entender ese problema y entender que una persona cualquiera abre la computadora y tiene, pero esta persona solo tenía el teléfono, cómo hacía un sistema de comunicación, que por qué WhatsApp no se lo resolvía, ahí empezás a entender el problema en detalle. Ahora, otra de las cosas que tenés que pensar es cuál es el beneficio que le estás trayendo a esa persona, ¿no? Entonces, cuando pensás en el beneficio, empezás a decir, ok, esta es mi persona, hablábamos recién del el trabajador que no tiene una computadora, pero sí un teléfono. ¿Por qué esto es mejor que WhatsApp? Bueno, porque la gente entra y sale de la empresa, sin embargo comparten información confidencial. Empezás a hacer toda una descripción desde ahí y empezás a entender el problema de cuál es el beneficio específico que vos le vas a traer. Otra pregunta que te tenés que hacer y que está buenísima es cómo sabes que ese problema es un problema real y cómo conseguiste esa información. Muchas veces me encuentro, yo tengo la suerte por mi trabajo que debo hablar con unas 100 startups más o menos por mes, y me encuentro que hay veces en que algunos emprendedores tienen una intuición por algo que les pasa a ellos. Y yo siempre les digo, bueno, vuelvan al campo, vayan a la calle, vean a sus clientes, vean si eso que ustedes definen como un problema es un problema real. Muchas veces es así, muchas veces el problema que tienen es exactamente, que ellos identificaron es un problema del campo. Pero tienen que saber que el 70% de las startups que fallan porque no tenían lo que se llama product market fit. O sea, lo que ellos creían que resolvía un problema, no resolvió un problema real, no había un problema real. Entonces, hacerse esta pregunta de, ¿cómo sabes
que ese es un problema, evita como ese sesgo que a veces todos tenemos de que como nos enamoramos de algo, empezamos a contestar cosas como, sí, 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 yo sé que este problema existe porque a mí me pasó. Entonces, evitar eso significa, ¿cómo sé? Bueno, porque entrevisté a esta gente, porque supe, hablé con los clientes y me dijeron específicamente. Y cuando hablas de que te lo contesten específicamente, tiene que ver con hacer lo que llaman preguntas abiertas, sus preguntas cerradas. Una pregunta cerrada es cuando yo te pregunto, ¿no es verdad que necesitas comunicarte de tal forma? Y la persona me contesta sí o no. A veces, por quedar bien con vos, te contestan sí y sonaste. Pensaste que era un buen punto y quizás simplemente quisieron quedar bien. Entonces, si vos le preguntás al revés, eso es una pregunta abierta. En este caso sería, ¿cómo te comunicas? ¿Cómo te podrías comunicar mejor? ¿Qué desafíos tenés cuando te comunicas? Puedes empezar a partir en pedacitos el problema y después cuando respondés vos, ¿cuál es tu beneficio? Puedes ver si contestás a cada una de esas cosas que te dijeron. Y un punto que es importantísimo es describir cómo va a ser esa nueva experiencia. Otra cosa que yo veo mucho, a mí me pasó como emprendedor, es que a veces te enamoras del problema. En nuestro caso tenemos súper investigado el problema, les voy a contar un rato más qué hacíamos. Salís a resolverlo, pero no pensás en la interfaz del usuario. Entonces, y empezás a programar antes. Y entonces, para acá, un consejo que les doy es, dediquen tiempo a entender el problema, dediquen tiempo a entender específicamente en papel cómo es la interfaz, cómo el usuario va a interactuar con eso, y a partir de ahí recién salís a tirar código. De alguna forma es un consejo, uno naturalmente lo primero que quiere hacer es sacar el teclado y empezar a pegarle y a hacer cosas. El consejo es tómense el tiempo de entender el problema, de entender a su cliente, de entender cuál es el beneficio específico, estar seguros de que es un problema real, de que pudieron entender. En el caso del hackathon, la validación puede ser llamar a un par de personas para estar seguros y hacer las preguntas lo más abiertas posibles. Y por último, dibujar cómo sería la experiencia. Decir, bueno, si se conecta por una pantalla así, entonces pasaría esto otro. Eso les va a ahorrar muchísimo tiempo y los va a volver muchísimo más veloces. Hay un truco que hacemos en Amazon que a mí me encanta, que se llama escribir el comunicado de prensa. El truco es así, vos te imaginás que ya lanzaste el producto. Vos te imaginás, suponete que hoy estamos pensando en la idea, me imagino dentro de 6 meses, tengo mi producto listo. Bueno, ¿cómo lo anunciaría en el diario? ¿Qué diría en el diario la noticia? Eso cuando lo empezás a escribir te empieza a ordenar las ideas de todo lo que contestaste en las preguntas de antes. Porque un comunicado de prensa sería algo así como lanzamos el nuevo producto en Buenos Aires que a partir de ahora va a resolver el problema de los trabajadores informales. Empezás a describir ese problema y te lo imaginas descrito en el diario, entonces tenés que usar un tipo de lenguaje que te va a ayudar a que el equipo del hackathon se ordene, entienda para dónde va. Una aclaración, esto que les cuento funciona para hackathons, funciona para startups, funciona en cualquier etapa que estén, siempre funciona pensar, proyectarse la cabeza en el futuro y cómo lo vas a comunicar en el diario. Otra cosa que me encanta es escribir y que se recomienda en esta metodología es escribir las preguntas frecuentes. Sí, suena ridículo, ¿no? O sea, todavía no lo tenés programado, recién lo estás empezando y ya quieres hacer las preguntas frecuentes. Es interesante que cuando escribís las preguntas frecuentes, empieza inmediatamente las preguntas como cuál es el precio, cómo se usa, cómo me entero que funciona, cómo se enteran, a veces algunos tipos de startups necesitan 2 puntas, bueno, cómo se entera cada una de las puntas. Todo eso lo escribís en preguntas y las contestás. Entonces ahí viene la siguiente pata, perdón, que es cuando vos definís la interfaz. Cuando vos estás definiendo la interfaz, inmediatamente empezás a contestar lo que pusiste en tus preguntas primeras, las de Working Backwards, ¿se acuerdan? Después lo que contestaste en el press release y por último lo que hiciste acá. Entonces, todo esto te fue armando para ir, perdón, me olvidé después del press release, las preguntas frecuentes y llegas a este punto. Entonces, con eso estás bien preparado para armar lo que te va a funcionar. Entonces, ahora, ¿por qué les cuento todo esto? ¿Y cómo se engancha con el pitch? ¿Y qué es un pitch? Cuando vos tenés un emprendimiento, típicamente lo que tenés que hacer, como yo les conté, cuando le conseguí que mi tío me dé plata, cuando conseguí que mi primo me preste plata, cuando después, obviamente, mi propia plata, convencer a mi esposa de que íbamos a locura. Bueno, y después, a lo largo del tiempo, cuando contrataba gente, cuando iba, cada una de esas etapas, es muy bueno que tengas un documento que puedas contar. La gente suele hablar de lo que se llama el elevator pitch, que es ese momento donde vos rápidamente, en pocos minutos, decís todo lo que vas a hacer. Lo cómodo del deck, este que les voy a contar, de este pitch deck, te ayuda a ordenar esas ideas que vas a contar. Hay algunas cosas que justamente como es un hackathon las van a saltear. Lo que les voy a mostrar primero es la película completa y después decidimos qué dejamos adentro y qué dejamos afuera. Entonces, ¿qué es el pitch completo? ¿Qué es el pitch perfecto? Es un documento lo más simple posible donde puedas contar toda la historia sobre tu emprendimiento, que puedas contar todas las preguntas que les contaba antes y además cómo lo vas a resolver y cómo vas a ganar plata.
Cuando yo estaba armando mi startup, en su momento me puse a investigar por mi formación, por mi deformación. Lo primero que hice fue mirar en Sequoia, que son unos tipos que son regrosos, entonces empecé a mirar lo que tenían. A partir de ahí vi los de Y Combinator, ya les conté de ellos. Seguí mirando más teoría de pitch decks, vi las de Techstars. Acá son todos líderes de la industria en el mundo de la aceleración del venture capital y leía lo que decían que funcionaba, iba tomando nota y veía que de alguna forma todos se parecen, pero no tanto, ¿no? O sea, algunos te dicen anda más por acá, anda más por allá. Entonces, yo les voy a contar lo que para mí tienen en común, lo que a mí me funcionó, y tengo la suerte de juntarme con muchos unicornios, con muchas startups que están empezando, y ve que hay algunos tipos de pitch que tienen determinadas cosas que funcionan mucho. Entonces voy a tratar de contarles algunas de esas cosas para que, si quieren, las puedan usar. Entonces, vamos. ¿Qué tienen en común? Todas empiezan con un cover, una carátula, de alguna forma una imagen que tenga el título y que transmita de qué se viene. Lo que haces es preparar a la gente que lo mire y entienda qué están pensando estas locas, estos locos, en qué están, de dónde vienen sus cabezas. Acto seguido, un resumen. ¿Vieron las películas que tienen un típico resumen bien cortito? Bueno, es importante de alguna forma como poder transmitirle a la persona en términos de su ansiedad, que lo lea y decirle, bueno, esto se trata de, y rápidamente de qué se trata la idea. Poder describir en detalle el problema. Otra cosa que es súper importante es que puedan, les contaba antes, es muy importante entender qué problema están resolviendo, pero si se fijan acá dice para quién. Siempre tienen que estar describiendo a esa persona a la cual están resolviendo el problema y por qué. Entonces, si es una persona, no sé, en mi caso, ustedes quieren vender algo a gente que tiene más de 45 años porque tienen tal desafío. Bueno, perfecto. Entonces ya empezaste a escribir la persona, una persona más de 45 años, en mi caso varón, que quizás tengo determinados deseos y necesidades, y entonces ustedes me dicen, te voy a resolver tu problema a partir de acá. La solución es súper importante que vos puedas decir, ok, si este es el problema, específicamente esta es la solución y por qué lo resuelve. Ahora, por supuesto que es importantísimo que puedas contar qué es lo que construiste o qué es lo que querés construir y cómo funciona, en qué sentido esto que vos lograste entender y resolver el problema, ahora lo vas a poder resolver de una forma más eficiente. Otra cosa súper importante es el business model. ¿Cómo ganas plata? ¿De qué se trata lo que vos estás haciendo? ¿Qué es lo que vendes? ¿Qué es lo que compras? ¿Y cómo funciona todo esto? Ahora, ¿se acuerdan que hace un rato les contaba la descripción específica de la persona? Bueno, este es el momento donde definís esa persona en cantidades. Agarrás y decís, ¿se acuerdan que les dije que eran los hombres de 45 o más, o las mujeres astrofísicas? Bueno, cuando vos hiciste eso empieza con el quién, después empezás a poner las cantidades. Algo que es súper importante cuando hablas de cantidades es tratar de pararse en el lugar de, es mejor prometer menos y que la gente encuentre más que al revés. ¿Qué quiero decir con esto? Y déjenme que lo trate de contar en detalle. Cuando nosotros estábamos armando el startup, yo armé un startup dedicado al mundo de la televisión y el entretenimiento. ¿Está bien? Entonces, de alguna forma, nosotros decíamos, nos dimos cuenta ya en 2003, 2012, como les contaba antes, que la televisión tenía poca información en tiempo real. Entonces nosotros nos dimos cuenta que podemos poner analítica en tiempo real, inteligencia artificial para hacer clusterizaciones, o sea, encontrar quiénes hacían cada cosa, y vamos a poder ayudar al mundo de la televisión a que sea más personalizada. Ahora todo esto que le estoy diciendo es obvio, pero en su momento piensen que la televisión típicamente tenía información una vez por mes y solamente el minuto a minuto. Entonces nos dimos cuenta que había una oportunidad de hacer un negocio. Entonces nosotros empezamos a escribir y nos empezamos a imaginar los millones de clientes y audiencia. Y cuando empezamos a los clientes nos dimos cuenta, perdón, cuando empezamos a buscar plata, nos dimos cuenta que era mucho mejor, en vez de hablar de la audiencia final, que obviamente eran millones, era muy importante hablar de quiénes eran nuestros clientes específicos. ¿Quién me iba a comprar esto? Los canales de televisión. Bueno, ¿cuántos hay? Bueno, en Argentina hay tantos. Entonces ahí empiezan las cantidades bien específicas. En el mundo del marketing se le suele llamar el P y el Q, cuál es el precio y cuál es la cantidad. Bueno, en cantidad empezar a decir, bueno, en Argentina hay tantos canales de televisión. Y así hacer el número de Latinoamérica, el mundo, depende de tu tipo de startup, a quién te vayas a comunicar. Trates que armar los círculos. Lo interesante de esto es, lo mejor es en general mostrar tu mercado total al cual le sirve tu solución primero. Se le suele llamar el Total Addressable Market. Pero también poder tratar de mostrar el mercado inicial con el que vas a empezar. Hay gente que cuenta que cuando Facebook empezó dentro de la universidad, su mercado inicial era la red vinculada a eso. Por supuesto que también podía mostrar el TAM, todo lo que venía alrededor, pero poder empezar así en chiquito y decir, mira, yo voy a empezar acá. En esto lo mismo, que ustedes para este proyecto que van a hacer ahora durante el fin de semana, pero cuando
está empezando un proyecto de lo que sea, que siempre puedan empezar. Mira, yo voy a empezar vendiéndole a los hombres de 45, que son tantos, que en Buenos Aires hay tantos, que en realidad en toda Argentina hay tantos, que en toda Latinoamérica hay tantos, que en todo el mundo hay tantos. Ahí lo vas creciendo y después armes el paso a paso y cuentes en el business model. Y cuando cuentes en los financials, que les voy a contar un rato, cómo vas a ir paso a paso, lo que estás haciendo es vas saltando de mundo. Cuando digo saltando de mundo es, empezás, como les decía, primero chiquitito, quizás en Buenos Aires, y después empezás a crecer, cómo te expandís y cuánta plata necesitas para cambiar de mercado. ¿Estoy hablando rápido? ¿Vamos bien? Asumo que sí. El silencio es terrible, no saben, es inimaginable no saber qué está pasando del otro lado. Y tampoco puedo leer los textos, así que Muy bien, vamos. muy bien, muy bien. Ahí tiraron de 10. Entonces, otra cosa importantísima que les va a pasar, la gente me suele encontrar de cada 10 emprendedores y emprendedoras, me suele encontrar con 3, 4, que cuando empezamos a hablar de esta parte me suelen decir, no tengo competencia. Silencio largo, les digo, siempre hay competencia. Siempre, siempre, siempre hay un producto sustituto. ¿Qué quiero decir con esto? La gente hoy sigue viviendo, va al día a día, vas a la universidad, voy al trabajo, lo que sea, tengo una vida y vivo. Entonces, cuando vos me plantees una solución, va a haber un producto sustituto. Ya sea porque me resuelve algo parecido, o porque me resuelve una parte del problema, o porque hablábamos hace un rato de los chicos que yo admiro mucho de Humanda, bueno, o porque también quizás un producto sustituto es el uso de WhatsApp. O sea, hay productos dando vueltas que siempre van a ser competencia. Es importantísimo que los puedan describir. Y si ustedes llegan a la conclusión de que no tienen competencia, lo que yo les puedo decir es que no se tomaron suficiente tiempo para pensarlo. Una vez más, piensen en el problema, habíamos hablado, el problema y a quién se lo resolvían. Súper importante tenerlo escrito, una hojita. En mi caso, yo tengo una hoja 4 cuando hago estos ejercicios, donde pongo en la hoja, escribo cuál es la persona, por otro lado, cuál es el problema. Entonces, cuando vengo a la competencia, empiezo a escribir y voy mirando cuál era el problema y cuál era la persona, digamos, cuál era la persona. Insisto, persona me refiero a la descripción específica de a quién le estoy resolviendo el problema, ¿no? Y veo quiénes de alguna forma le dan servicios. Había un comentario que no sé si era en chiste o en serio, que la gente de Netflix decía que uno de sus competidores era el sueño, porque querían que la gente pase más tiempo viendo pelis. No pretendo ir tan lejos, pero así el ejercicio que les contaba de Humanda y que el producto sustituto podría ser WhatsApp. Y uno diría, pero no es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo. Sin embargo, está esa solución que resuelve parte del problema. Entonces, justamente lo que ustedes después van a hacer cuando escriben la competencia, en mi caso, me gusta mucho armar una matriz BCG. Una matriz donde yo pongo dos variables que describen el problema y después cómo se diferencian los competidores. Por ejemplo, si yo tengo una solución que está buenísima por el nivel de personalización, porque tengo localía, porque localía me refiero a que estoy cerca de mis usuarios finales, de los clientes, funciona mucho que en los ejes yo ponga el valor de la localidad. Es que la hay, por supuesto. En el tema, si vale mucho para las personas que me conozcan, es una cosa. Cuando nosotros nos dedicábamos al mundo de la televisión y el entretenimiento, ayudaba mucho que yo me pueda sentar con el presidente de Telefe, con el presidente del 13, en su momento con la gente, con el CIO de Verizon en Estados Unidos, porque eso era localía. Los tipos tenían un problema y no teníamos 12 horas, 15 horas de diferencia. Por ejemplo, yo estaba ahí, tenía el equipo de desarrollo ahí, los íbamos a ayudar, estábamos al lado de ellos. Eso es poder, en el eje era el valor de la localía. Eh, Vamos al caso de vuelta, un startup, el que sea. Tenés que tratar de pensar, y ayuda mucho en mi caso, cuáles son esas dos variables que son realmente importantes y donde vos te vas a enfocar en ser el mejor, donde te vas a parar en lo que sería lo más a la derecha y lo más arriba, vos. Y que tus competidores estén en otro lugar. Si vos no lográs eso, significa que no tenés nada que te diferencie. Si no tenés nada que te diferencie, no vale la pena ser startup. O al menos no vale la pena como un startup. Puede ser un muy lindo negocio que te puedes divertir mucho y está buenísimo. Pero si vos querés ser un startup, querés crecer mucho, querés ser extraordinario, querés ser el rey de el rey o la reina de un mercado, lo que tenés que hacer justamente es entender en qué vas a ser el mejor, en qué te vas a diferenciar. Porque otra de las cosas más importantes del pitch deck, como les contaba al principio, que les decía que sirve para levantar plata, que sirve para contratar gente, pero también sirve para ustedes para tener foco. Cuando estén en hackathon y tengan que decidir si desarrollan un feature o otro, es importantísimo que puedan mirar acá y prioricen. Y digan, ¿vale la pena hacer esto o no vale la pena hacerlo? Bueno, a ver, ¿están mis ejes en aquello que me vuelve distinto? ¿O es solamente algo que no me sirve, que es una cosa más? Bueno, entonces si es una cosa más, lo ignoro.
es importantísimo entonces que justamente tengan esos dos diferenciales y que los estén usando todo el rato. Entonces, me estoy tomando este tiempo porque, como les contaba, muchas veces me encuentro con gente que cree que no tiene competencia y la respuesta que les voy a dar es siempre tienen competencia y justamente el juego está en entender en qué sentido van a ser mejores que ellos. Ahora, Alfonso, ¿eso significa que vos decís que nosotros tenemos que estar centrados en la competencia? Todo lo contrario. Yo personalmente creo que lo más importante es que ustedes se enfoquen en el usuario final. Lo más importante es que entiendan qué problema tiene, que lo puedan tipificar. Habrán visto que en cantidad de slides les hablé mucho sobre poder describir a esa persona, poder describir el problema. Y para mí lo más importante es que se paren ahí. Pero por supuesto tienen que entender qué van a hacer mejor en función de lo que el usuario quiere. ¿Se acuerdan que cuando les hablaba de las preguntas de Working Backwards, les decía, ¿cómo lo sabes? Es importante que cuando ustedes elijan diferenciarse, esa diferenciación tenga que ver con algo que los usuarios valoren. Que esa usuaria que les contaba de esta astrofísica, bueno, que te haya dicho, yo necesito en particular esto. No algo que ustedes creen, sino que hayan podido identificar que los vuelve mejores. Que hacen que cuando la persona tenga que tomar una decisión, elija una cosa a ustedes por sobre otro. Entonces, ¿es importante la competencia? Es importantísimo entender quiénes son. ¿Tiene que estar centrados en la competencia? Para mí, no. Se tiene que enfocar en su cliente, quién es su cliente y cómo le resuelven un problema real que lo va a volver mejor, más eficiente, le va a reducir costos o lo que sea. Otra cosa que aplica y que es muy importante cuando están levantando plata, pero que no aplica en el hackathon, es el crecimiento y la atracción. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando vos estás preparándote cuando vos estás lanzando un proyecto, un startup, una de las variables más importantes es cómo estás vendiendo y cómo te está yendo. La típica curva que se pone así, que es un palo de hockey que va creciendo. Bueno, parte de lo que vos tenés que mostrar y tenés que dedicar toda parte de tu energía es cómo creces tu startup, cómo conseguís nuevos usuarios, cómo estás contento, cómo demostrás que tus usuarios están contentos, entonces te traen más usuarios. Ese círculo virtuoso tiene que ver con cómo estás cerca de tu audiencia y eso se transforma en tracción. Ahora, pero Alfonso, estamos en un hackathon, no tenemos tracción. Ok, lo que es importante entonces es que puedan describir cómo van a lograr esa tracción. Cómo se van a hacer conocidos o conocidas, cómo van a comunicar, por qué te van a elegir, va a ser por un efecto rumor, va a ser porque comunicás, va a ser por redes sociales, va a ser porque, bueno, eso tiene que ver con cómo vas a crecer y cómo vas a lograr. Y otra cosa importantísima, dada el crecimiento y tracción, es la sostenibilidad de ese modelo. Uno dice, bueno, en realidad voy a poner un cartel en tal lugar. Bueno, ¿qué tan sostenible es eso cuando quieras ir a todo un país, a toda Latinoamérica? ¿Funciona así? Bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánta plata me trae por usuario? ¿Cuánto me cuesta por usuario de la cantidad de gente que trae? Y eso. Eso es el crecimiento y la atracción. Financials. Todo lo que les conté antes se termina mostrando en un lugar y decís, ok, yo necesito tanta plata. Les que el pitch deck se usa para foco del equipo, para contratar, y para conseguir plata. Entonces, vos lo que tenés que mostrar en qué vas a usar la plata. La plata típicamente es muy distinta en las fases del startup. Cuando vos estás en el momento de ideación, cuando yo le pedí plata a mi tío, le dije, mira, yo voy a poner plata mía en investigar esto. Nosotros queremos usar inteligencia artificial, queremos hacer esto, tenemos estos modelos matemáticos, todos contentos. Estaba trabajando en producto. O sea, al principio, toda la plata va a producto. Entonces, cuando vos levantás plata al principio, cuando vos te sentás con alguien, le decís, voy a invertir en desarrollar esto, y la plata va a ser en horas de desarrollo, de esta ingeniera, de este ingeniero que van a construir esto, de esta gente que va a estar hablando con el público, del equipo de Customer Care, de marketing. La plata va a ir primero acá, a entender el producto mínimo viable. Cuando apenas empieza a crecer, esa distribución pasa de estar 100% en producto al principio a que empezás a poner parte de la plata, por supuesto, en Customer Acquisition, en traer clientes que vengan, que empiecen a usar tu producto y si les gusta, entonces poder que crezcas y entonces lo que termina pasando es que esa torta empieza a crecer. Hay un momento, ya cuando estás por la serie A, la serie B, o sea, cuando ya empiezas a levantar millones de dólares, lo que necesitas es todo el foco en crecimiento. Entonces, cuando hablé con mi tío, la plata era para el producto. Cuando hablé con Guaira, en su momento como aceleradora, era producto. Cuando hablé con el primer fondo, estábamos hablando de ya empezar a mitad y mitad. Ya cuando Globant empezó a invertir en mi startup, estábamos hablando mucho de cuánta plata voy a poner para tener cuántos vendedores en Asia, en Estados Unidos y en distintos lugares. Entonces, ese es como de alguna forma los financials. Lo que es súper importante, y ese es el consejo que les doy, es que cuando pongan los financials, que piensen en qué etapa estén y que sean consistentes con esto.
Si estás al inicio, no hables de que vas a poner la plata en lo final, salvo que tengas un modelo que puede funcionar, que puedes vender sin construir nada. Ahí es una excepción, buenísimo, los envidio. Pero en general, ser súper consistente en la plata, expliques dónde la vas a usar y en función del el estado de madurez de tu startup, dónde la vas a poner. Bien. Una cosa interesantísima y que se van a encontrar es que yo les contaba que me junto con 100 startups ponele, por mes, también me junto con muchos fondos. Tengo la suerte de encontrarme con los fondos más grandes de Brasil, con los fondos más grandes de Argentina. Fondos son los venture capitals que ponen esos millones de dólares que vienen las series después. También pasa lo mismo en las aceleradoras. Todos dicen lo mismo. Las ideas me gustan, pero yo lo primero que miro es el equipo. En el hackathon me queda claro que es un poco complejo eso, porque recién se están conociendo muchas veces. Igual es importante que puedan contar el equipo. A veces yo me encuentro que la gente cuando hace la presentación del equipo dicen, les presento a Marta, que es la astrofísica, les presento a Carlos, que es el responsable de marketing. Bueno, no dice nada eso. La presentación es, si van a hablar del equipo, tienen que contar. Marta, astrofísica, especialista en matemática y nos va a ayudar con los modelos que necesitamos para esto. Él es un especialista en marketing, ya hizo tal cosa. Les estás contando el equipo, pero estás explicando por qué este equipo se complementa entre todos. Y esto viene de la siguiente línea. Cuando vos le preguntás a un fondo, y era lo que estaba contando antes, ¿en qué invierten? Ellos dicen, yo prefiero invertir, escuche, esta frase es maravillosa, dicen, yo prefiero invertir en una mala idea con un gran equipo, una gran idea con un mal equipo. ¿Por qué? Porque si yo pongo en una mala idea, pero invierto en un gran equipo, que cuando el equipo salga a vender, va a poder empezar a torcer ese producto mínimo viable, porque es un equipo brillante, y entonces le va a terminar yendo bien. En cambio, una idea brillante, si está mal ejecutada, no sirve de nada. A que viene esto, es importantísimo que puedan contar quiénes son ustedes en el equipo y que puedan contar cómo se complementan. Que se complementan no funciona, no porque es mi hermano, no porque nos conocemos hace mucho. Nos duerme a todos. Yo me la paso escuchando pitch y cuando me dicen eso digo, no puedo creer. Se perdieron una oportunidad de decirme por qué ustedes juntos son distintos a cada uno por separado. Entonces la magia está, ella es una especialista en modelos, él es un especialista en tal cosa, como que juntos arman el modelito de cómo funcionan. Entonces les contaba los financials, cómo se movía la plata cómo específicamente la vas a terminar usando, y un resumen. La gente con los pitch se distrae un poco a veces, entonces está bueno que al cierre digas, bueno, como les dije, este es mi problema, a estas personas les vamos a atacar, esta es la plata, así es como vamos a hacer negocios, o sea, esto es lo que compramos, esto lo vendemos, esto tal cosa, y este es un equipo maravilloso. O sea, como un resumen rápido de qué cosas querés que le queden en la cabeza. Si yo miro, les conté un montón de cosas, ¿está bien? Entonces, bueno, Alf, ayúdame, necesito poner foco. Bueno, tengan muy claro el problema, tengan muy claro la solución. Acuérdense que cuando yo digo problema, me refiero a el problema y a quién se lo están resolviendo, ¿no? La descripción exacta de a tal persona que tiene tal problema. Después, ¿cuál es la solución específica? ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Son un B2B? ¿A quién le vendés? ¿Cómo le cobras? ¿Cómo pretendés crecer? En el caso del hackathon, en un startup, si ya estás creciendo, ¿cómo estás creciendo? Y el equipo, el equipo, el equipo. Es importantísimo. Entonces, lo importantísimo es iterar. Yo me acuerdo cuando estábamos armando mi startup que mis diapositivas eran un espanto. La idea no terminaba de fluir. Entonces me agarró uno de los chicos, el que manejaba diseño, y me dijo, Alf, esto es un desastre. Y me ayudó y le di una vuelta. Sin embargo, lo importante de todo esto es que está bueno iterar, está bueno llegar a una historia que funcione, pero tanto ahora como que es un hackathon, que tienen poco tiempo, como en la startup, ustedes nadie pretende que sean los reyes del PowerPoint. Lo importante es que esto que les conteste, o sea, que la información de cuál es el problema, a quién le van a vender, que cuando vos te puedan hacer preguntas las puedas contestar y todo eso. Un último consejo, y quiero volver para atrás, si no los tengo distraídos un poquito más sobre esos consejos en el pitch. Ahora van a trabajar en esta solución. Una cosa que les puede pasar es que cuando empiecen a desarrollar en este hackathon tiendan a pensar en un monolito, ¿no? Empiecen a armar una solución toda chica porque es la forma más rápida de desarrollar. Mi consejo es que traten de pensar en microservicios y que como equipo de hackathon se puedan dividir y que después se puedan enchufar como fichas de Lego para que puedan trabajar mucho más rápido. Esto funciona también en startups. Si ustedes en vez de pensar en una gran solución monolítica piensan, bueno, vamos a hacer un módulo de finanzas, un modelo de cómo entra el usuario, cómo autoriza el usuario y después todo eso lo juntan, van a ver que son mucho más flexibles para desarrollar. También de esto, si quieren, hacemos después charla.
En el mundo actual existe lo que se llama serverless. El mundo serverless les permite hacer microservicios muy rápido y muy eficiente. Les aconsejo que vayan por ahí. Entonces, hasta acá llegó la presentación. La idea, que yo la pensé, si les parece, es que ahora, si se animan, que hagamos preguntas, que podamos pensar particularidades a partir de esto. Que se me animen a preguntarme qué piensan y que yo les pueda dar anécdotas específicas si se animan a preguntarme. Si veo que están un poco tímidos, me animo a hacerles algunas interrupciones yo de preguntas que me hicieron en el pasado. ¿Les parece? ¿Quién se anima a hacer la primera pregunta? Ustedes son. Alfonso, disculpa. Buenísimo. Veo que están empezando con las preguntas, ¿no? No, yo te quería consultar el punto 12, porque justo como que me perdí ahí. Luego de lo del Dream Team. Vamos. ¿Qué pasa acá, no? ¿Se acuerdan que yo les ¿Cuál es? hablaba de... Sí, ¿cuál es la diferencia entre financials acá Claro, y eso. el funding, correcto? Lo que pasa es lo siguiente. Cuando vos mostrás los financials, vos tenés un business plan, ¿no? Vos decís la plata entra por acá y típicamente terminás armando un flujo de fondos. ¿Está bien? En ese flujo de fondos, vos empezás a dar una idea de cuánta plata vas a necesitar, por ejemplo, en infraestructura, cuánta plata vas a necesitar en gente. Y eso lo mostrás. Eso es tu modelo financiero. Cuánta plata va a entrar cada vez que vendas algo financiero. Ahora, hay toda una parte que va a estar negativa, que es porque el startup típicamente empieza gastando plata, invertís, invertís, invertís y después sube. Vos lo mostrás y ya en los financials empezás a insinuar por dónde viene la pelota. Ahora, cuando te parás en el 12, que es lo que vos me preguntabas, ahora específicamente te estoy pidiendo plata. En el caso de, yo les contaba el nivel de madurez de cada una de las cosas, cuando yo vengo, me siento con vos y te digo, necesito, no sé, $1 millón, porque ahora quiero dedicar el 75% a crecimiento, en este momento es donde paras la pelota así. Entonces va de vuelta, porque quizás no lo expliqué tan claro. En los financials, lo que estás mostrando es de alguna forma el flujo de fondos, cómo entra la plata, cómo sale, está muy vinculado al business plan. ¿Está bien? Ahora, en el financiamiento es, necesito plata para hacer esto. En mi caso, como les contaba mi tío, mi primo al principio, decirles, ¿para qué la vas a usar? Y mira, voy a contratar a estos programadores, vamos a trabajar juntos, nos vamos a meter en una sala que conseguí gratis. Entonces yo le estaba mostrando, pero fíjate que en financials le mostré que, por ejemplo, la oficina me la iba a prestar mi cuñado. En cambio, en financiamiento, estoy ya hablando de la plata la voy a usar específicamente para, en el caso cuando hablaba con mi tío, con el equipo de desarrollo, cuando hablaba después con Guaira, les explicaba específicamente cómo íbamos a buscar engancharnos con el equipo de Telefónica Global, entonces por qué necesitábamos financiamiento para hacer unos ajustes de producto y todo eso. ¿Se entiende? Sí, perfecto, ahora sí. ¿Alguien más se anima a hacer preguntas? Ahí tenía ¿Se está? levantada la mano para hacer una pregunta, capaz no era tan relacionada con el hackathon en sí, y capaz un poco complicada. Está relacionado con el A tema ver, del crecimiento y la atracción. ¿Cuándo no vamos. levantar plata? O sea, pues el pitch, o sea, si bien me decís que puede funcionar como para decir, bueno, generamos la idea y generamos un product market fit, ¿cuándo decís, me dicen, no hace falta levantar plata, vamos por otro lado? ¿O en qué momento decís, mira, acá necesito levantar plata? Mira, está buenísima la pregunta. Y yo lo que te voy a decir es mi opinión, pero hay como dos Biblias, ¿viste? Y que dicen distintas cosas. Hay gente que tiene mucho valor por el autofinanciamiento. Entonces te va a decir, siempre que puedas autofinanciarte el negocio, y es válida esa mirada. A mí lo que me pasa es lo siguiente, yo estoy convencido que el arma letal de una startup es la velocidad. Lo que la vuelve mejor, o sea, ¿por qué Zoom le ganó? Mira lo siguiente, Zoom es un Sí, jugador que entró relativamente tarde. Ya existía, acuérdate que existía Skype, acuérdate que existían miles de sí, productos sí. de videoconferencia. Y estos pibes entraron y de golpe se comieron el mundo. Para mí, ¿por qué se lo comieron? Porque entendieron bien el problema. Era complejo antes hacer videoconferencias, la computadora se conectaba, se desconectaba, que el permiso de la cámara. Entonces dijeron, lo vamos a resolver mejor y vamos a enfocarnos en Customer Acquisition. Vamos a encargarnos de estar en todos lados, que la gente lo use, cómo lo hago gratis al principio. Entonces, si te fijas, el modelo de poner plata que te dé velocidad hace que vos puedas diferenciar más rápido, que la gente te pueda probar y que crezcas. Ahora, ¿cuándo levantar plata? Depende, ¿no? En mi caso en particular, si yo no levantaba plata al principio, no lo podía hacer. Yo empecé, necesitaba un equipo de 5 personas. O sea,
Yo más 4 más. Yo podía estar gratis, Claro. pero el resto del equipo no eran mis socios, eran mis empleados. Entonces yo le tenía que pagar un sueldo. Yo podía pagar una parte de eso, pero me alcanzaba por una cantidad de meses. Entonces yo salía a buscar plata para eso. Ahora, vos me decís, bueno, pero vos me lo vinculaste súper piola, porque me dijiste, bueno, ¿y qué pasa con la atracción, el crecimiento? Una cosa que funciona mucho es, si vos lograste craquear, una cosa que funciona mucho, sobre todo en los modelos B2C, o sea, Business to Consumer, es que vos empezás a descubrir una típica ecuación, es que por cada dólar, por ejemplo, que pones en Google, o cada dólar que pones en Facebook o Instagram, de golpe se transforma, por ejemplo, en $3 inmediatamente en un usuario que te termina con... Suponete que por cada dólar que lo ven 10 usuarios, 10 posibles usuarios, quizás van a tu sitio 2 y de esos 2, suponete que uno te termina contratando. Y suponete que tu servicio entran $3 al año. Entonces vos sabés que por cada dólar que invertís terminás metiendo 3. Entonces es relativamente fácil salir a levantar plata porque tenés una devolución de la plata relativamente lógica. Ahora, para llegar a eso tenés que tener el producto mínimo viable funcionando, ya tenés que estar haciendo experimentos y tenés que poder mostrar que eso pasó. Entonces, típicamente, como te contaba, al principio pusiste la plata en producto mínimo viable. El producto mínimo viable, de las cosas más importantes es ver que la gente te lo pueda comprar, que tu proceso, como vos asumiste que te iban a contratar, funciona. O sea, vos estás haciendo una señal al mercado, miren este producto, gasto esto y me lo contratan, y a la vez cuando lo llamo, cuando consigo feedback, me dicen está muy bueno o me piden cambiar determinadas cosas, lo voy acomodando. Cuanto más rápido tenés plata para empezar a producto acumularlo lo más rápido posible y rápidamente salir a la calle, mejor. Entonces, mi opinión es levantar plata lo más rápido posible, invertir lo más rápido posible, porque la velocidad es lo que te hace distinto. Estábamos hablando del caso de Zoom. Para mí, lo que los hizo ganar es que fueron mucho más rápidos que el resto. Mientras los otros estaban despacito, la mirada corporativa, de más o menos cómo acomodar, estos tipos dijeron, no, 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 para, tenemos que funcionar en todos los browsers, tenemos que funcionar en todos los celulares. No, mirá que cuando el celular tal cosa lo arreglas, velocidad, velocidad. Y fíjate que toda la velocidad orientada a el usuario, entender el usuario. En Amazon tenemos lo que llaman los principios de liderazgo, ¿no? Que son estos como los valores que nos rigen, y son muy importantes todos. El más importante es lo que nosotros llamamos Customer Obsession. Yo veo que todas las startups que les va bien tienen eso, Customer Obsession. Es, me obsesiono por mi cliente, veo qué problema tiene y cómo se lo resuelvo. Entonces, vamos al caso de Zoom de vuelta. Y elijo Zoom porque me parece un gran ganador, ¿no? O sea, unos tipos que entraron por la ventana, entraron con otros que venían hace 15, 20 años, y estos tipos arrasaron con todo porque fueron mucho más rápido. Entonces, esta velocidad tiene que ver con el product market fit, pero también con lo que hablábamos de tracción. Entonces, mi opinión personal, está muy bueno buscarlo más rápido. Ahora, si vos estás con una idea loca y te presentás con un venture capital, ¿te va a poner plata inmediatamente? Lo más probable es que no. Lo más probable es que lo que tengas que hacer es ir a ver ese mismo fondo, con lo que estás haciendo, y de a poquito irle comunicando tus avances hasta que un día te ganes la confianza y todo eso suceda. Hay una diferencia real entre Estados Unidos y Latinoamérica. Estados Unidos es conocido porque hay entornos en Silicon Valley donde vos caes con una idea loca, con un equipo suficientemente razonable y la gente levanta millones. En Latinoamérica eso yo no lo he visto suceder nunca. Y cuando la gente dice, no, porque mirá que los chicos de Pomelo levantaron 45 millones de dólares de tener un PowerPoint, cuando haces doble clic, no es así. Los pibes tienen un equipo extraordinario, tenían los acuerdos listos, tenían, o sea, con bancos y generadoras de tarjetas de créditos. O sea, los tipos tenían todo listo, salieron a levantar plata porque les faltaba desarrollar una parte de la tecnología. ¿Se acuerdan que yo hace un rato cuando les hablaba te voy a mostrar algo que tiene que ver con cuando estábamos hablando del modelo Amazon, que les contaba que funciona mucho escribir la interfaz del usuario, de alguna forma, si vos te adelantás al usuario, a su necesidad, la documentás y todo, y vas a construir hacia ahí, vas a ir con la velocidad correcta, porque todo el rato estás entendiendo lo que tiene, y eso tiene que ver porque contestaste las preguntas frecuentes y porque contestaste el press release. ¿Por qué te digo todo esto? Porque, ¿cómo se encaja esto, Alf? ¿Qué tiene que ver? Si vos sos una empresa centrada en el producto, quizás te olvidas de que tienes un cliente atrás. Y que el problema en el caso de Zoom era que los flacos necesitaban específicamente
una mejor experiencia para cualquier edad, apretar un botón y que inmediatamente estés en una videoconferencia. En el caso de Pomelo, los tipos se dieron cuenta que había una problemática específica en cómo montabas un SaaS para armar una fintech. Y entonces armaron desde acá. Se dieron cuenta que lo más difícil eran los acuerdos con los bancos, los acuerdos con las generadoras de tarjetas. Y cuando tenían todo eso resuelto, les fue relativamente fácil levantar plata. Pasa lo mismo. ¿Cuándo levantar plata? Va a depender en qué momento lo vas a usar y qué pregunta estás contestando, ¿no? Excelente, excelente. Muchas gracias, Alfonso. Un gusto. ¿Alguien más se anima a preguntar? A ver, vamos a mirar en los textos que ahí tengo. ¿Cómo miro esto? Los comentarios. Ah, esto es a ver, el público, everyone. Esto es en cámara. Ah, esto está de antes. ¿Alguien se anima a preguntar algo más? ¿Quieren que les cuente algo más? ¿Quieren que les cuente un par de anécdotas? ¿Podrías contar un poco más de tu experiencia con la colaboración que comentaste que hiciste con Globant? Sí, en realidad, más que una colaboración, Globant compró mi compañía. Empecemos de cero. Globant es un unicornio argentino de desarrollo de software extraordinario. Genio, los muchachos, 4 fundadores, principalmente de La Plata, arman una empresa de desarrollo de software. Nosotros, una startup chiquitita, nos dimos cuenta que podíamos resolver un problema específico en el mundo de la televisión y también de entretenimiento. ¿Qué hacíamos? Hacíamos, por ejemplo, las aplicaciones de TNT Sports para ver fútbol, la aplicación de fútbol para todos. O sea, toda la televisión de Argentina, todas las aplicaciones las hacemos nosotros. La aplicación, pero también la tecnología que estaba atrás había, por ejemplo, en un momento Cris Morena tenía un programa que se llamaba Aliados. Bueno, nosotros desarrollamos toda la plataforma para que puedas ver el programa, interactuar con el programa. Había encuestas en tiempo real y aprendías de eso. Lo que Globant hizo en su momento fue, primero entró como inversor, cuando nosotros estábamos justamente con la expansión a Estados Unidos, ellos hicieron una primera ronda de inversión, después hicieron otra ronda de inversión, después tomaron posición, lo que se llama posición mayoritaria, y finalmente compraron la compañía. ¿Por qué la compraron? Ellos son una empresa extraordinaria de desarrollo de software, y justamente en esta colaboración ellos fueron tomando los equipos, la tecnología y la integración y los clientes que teníamos. Quedé muy sorprendida, así que gracias. Perdón, ¿cómo? Quedé muy sorprendida con esto que comentaste, así que gracias. Un gusto. Yo lo que les puedo decir es que en el mundo emprendedor, una de las cosas divertidas es que sos el dueño de tu idea, tenés un cliente importantísimo que resolverle algo, le puedes dedicar toda la energía del mundo, puedes encargarte de ese problema. Y una de las cosas más lindas del ecosistema es que está mucho más maduro. Para darles una idea, cuando yo empecé en 2011, 12, como les contaba, levantar plata era dificilísimo. Había muy pocos fondos, muy pocas aceleradoras. Hoy estamos en un momento, para darles una idea, del año pasado a este, la cantidad de plata que entró en el ecosistema se triplicó. Estamos entre 16 y 20 millones de dólares invertidos en el ecosistema, invertidos en Latinoamérica. Eso multiplicó por 3 del año pasado a este. Si mirás el año anterior, multiplicó por 2, y por 2, y por 2, y por 2. O sea, el nivel de crecimiento de cantidad de fondos que están invirtiendo es enorme. Solamente el fondo, por ejemplo, CASEC. CASEC es un fondo que nació con primeros empleados de Mercado Libre, que arman un fondo, que primero manejaban 50 millones, hoy manejan más de 1.000 millones de dólares, invierten en startups. Así como está CASEC, para darles una idea, la gente que armó Rappi, hay 100 empleados de Rappi que le fue muy bien cuando Rappi creció y tomó el valor que tiene y que terminaron armando nuevas startups. Hay un efecto contagio cuando el mundo emprendedor empieza a acceder que funciona mucho. Una ventaja extraordinaria, si se fijan en términos de ratios, Latinoamérica generó más unicornios el año pasado, que son más o menos unos 20, comparados a toda la historia anterior. En toda la historia anterior había otros 20, o sea que en un año se generaron tantos unicornios como en todos los años anteriores. Esto tiene que ver con esta velocidad que está creciendo y es una oportunidad que les sugiero que tomen. Es una oportunidad espectacular para sumarse. El mundo emprendedor es divertidísimo, es durísimo, no es para todos. Para darles una idea, en mi caso les conté, tuve que tener el apoyo de mi tío, de mi primo, en algún momento tuve que hipotecar mi casa y mi auto, en algún momento mi esposa me miraba, yo para ese momento ya tenía 2 hijos,
mi esposa me miraba y me decía, ¿estás seguro? Por suerte, teníamos ella podía sostener parte de la casa, entonces me refiero a la economía del hogar. Entonces teníamos las condiciones armadas. Ahora, de vez en cuando me preguntan, ¿qué harías distinto? Bueno, yo me buscaría mejores, o sea, me buscaría socios. Yo cometí un error que me lo dijeron todo el